Cecilia Quirós viene acá a la radio porque hoy colectivos se reúnen para recordar el 5 de abril, día del autogolpe de Alberto Fujimori. Con todo respeto, Cecilia, ¿cuántos años tienes? 22. ¿No habías nacido tú? No, todavía. Pero has leído la historia. Obviamente. Cuéntanos, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, hoy 5 de abril, hace 25 años en nuestro país se dio inicio a la dictadura fujimorista que traería de mano la implementación de un nuevo modelo económico, el neoliberalismo, que en diversos países de América Latina, desde la década del 70, se empezaron a implementar. De repente el caso más emblemático es la dictadura de Pinochet con el golpe de Estado Allende, ¿no? El neoliberalismo es una nueva versión o careta del capitalismo frente al keynesianismo que después de la Segunda Guerra Mundial se había buscado implementar alrededor del mundo, que tenía algunas características: un Estado fuerte, con mucho gasto social, los trabajadores tenían muchos derechos, si quedabas desempleado el Estado te daba una pensión, te conseguían trabajo, una serie de cosas, un Estado bastante fuerte. Las empresas pagaban impuestos, el Estado tenía bastante recaudación tributaria, con eso se hacían estos gastos en la salud, en la educación. Bueno, eso del todo en nuestro país tampoco se logró aplicar. Donde más se aplicó fue en Europa, con los estados de bienestar, ¿no? Entonces, en nuestro país, el primer intento de implementar el neoliberalismo fue con Velasco Alvarado, pero Velasco Alvarado no hizo del todo lo que en ese momento se había planeado desde la CIA y por el contrario hizo algunas reformas que ayudaron a contener o a distensionar la fuerte lucha que había de los trabajadores en la década del 60, del 70 en nuestro país. Después vino la Asamblea Constituyente, donde la izquierda en ese momento tuvo mucha presencia, se sacó una constitución en el 79, que era obviamente mucho mejor en beneficio de los trabajadores y el pueblo que era del 93, ¿no? En el 92 hay un autogolpe y eso tenemos que decirlo con todas las letras, porque hoy quienes defienden la democracia, hay que recordarles que el neoliberalismo no vino de la mano del consenso y el diálogo con la población, sino que fue necesario de una dictadura que además generó mucha corrupción y que hoy quien se encargó de implementar esa dictadura está preso por corrupción. No vino producto, claro, no vino producto del consenso ni del diálogo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese momento también ya la izquierda en nuestro país, a un sector de la izquierda lo tenías en Sendero Luminoso, haciendo su guerra popular, su guerrilla, que fue un fracaso y que desde aquí rechazamos y que además fue la justificación perfecta para la dictadura. No podemos olvidar eso, porque Fujimori justificaba la dictadura y la violación a los derechos humanos diciendo que era en aras de combatir el terrorismo. Y el otro sector de la izquierda en el 90 lo apoyó, diciendo que era el mal menor frente a Mario Vargas Llosa. También es importante decirlo porque de allí en adelante hemos venido eligiendo a los males menores y que después de que los hemos elegido han continuado haciendo lo que nos dejó Fujimori. Entonces no hubo un cambio real. Eso también nos tiene que invitar a reflexionar como jóvenes, como trabajadores, como diversos colectivos que estamos obviamente a la izquierda y que nos planteamos un cambio en nuestro país. Tenemos que reflexionar, eso es parte de nuestra historia, no puede ser borrón y cuenta nueva, así como no le permitimos al fujimorismo que haga borrón y cuenta nueva y que ahora con nuevos rostros como la congresista letona pretendan relanzar su proyecto político diciendo nosotros somos jóvenes, nosotros no fuimos parte de la dictadura, y entonces es una táctica sacar a viejos cuadros como por ejemplo Marta Chávez de las elecciones del 2016, es una táctica, pero que en el fondo su partido sigue teniendo la misma vocación que lo tuvieron en el 90 y durante toda la dictadura. No ha cambiado, no ha evolucionado, no ha ni siquiera aceptado los errores cometidos. Hoy Fujimori se presenta como el arquitecto de la democracia e incluso en un momento ha dicho que en uno de sus tweets el día de hoy que alguien tenía que romper los huevos, ¿no? Claro, lo que pasa es que como tú lo mencionabas antes de la entrevista,
la dictadura fujimorista en sí mismo no fue un plan de Alberto Fujimori, sino que fue un plan que, como hoy lo demuestran diversas investigaciones, orquestado desde la CIA. Y para eso tenías aquí en el Perú a Montesinos. Montesinos era un agente de la CIA. Bueno, pero además se orquestaba ya desde el gobierno de García, según lo que se conoce, ¿no? Los militares ya estaban organizándose nuevamente para tratar de tener mayor presencia en el control y poder político, claro, auspiciado desde afuera, pero organizándose. Para eso lograron, cuando pasó a la segunda vuelta Fujimori, que Montesinos entrara en el entorno, ¿no?, de Alberto Fujimori, y luego, ante los temores, y hay que decirlo con mucha fuerza y directo, Fujimori era una persona temerosa, Fujimori era una persona miedosa, tanto es así que cuando ganan las elecciones lo llevan directamente con miedos, con sustos y todo, lo llevan al el club de los militares en Pueblo Libre, en la capital de la República, donde prácticamente es ahí donde empieza a despachar junto a Montesinos, y ya para eso ya estaba copado por el militarismo en el país. Claro, obviamente, o sea, al no tener, Fujimori llega también a la presidencia, no teniendo un gran partido político, institucionalizado, con ideología, no llega al gobierno eso. Entonces no tenía un sostén social que vaya a respaldar las reformas neoliberales que él vaya a implementar desde el gobierno. Entonces, en el sector en el que se sostuvo fue obviamente en los militares dirigidos por Montesinos, que no era un militar, y que ahí están las famosas actas de sujeción, y que algunos militares que antes estaban en la vida política, por ejemplo, como el ex congresista Daniel Mora, también firmó esas actas de sujeción, y luego apareció criticando fuertemente a la dictadura. Claro, el que está sentenciado. Bueno, entonces el neoliberalismo como modelo económico, político y sobre todo ideológico busca 4 cosas fundamentales. Uno, privatizar las empresas del Estado. Hay un caso que quiero mencionar, por ejemplo, hubo una lucha de 3 semanas de los trabajadores de la mina de Cerro Verde. Esta mina hasta el 94 era del Estado. Era pública, era del Estado, estaba a cargo de Minero Perú. En el 94 se lo venden al Estado chino, y bueno, y de ahí en adelante ha ido cambiando de dueños, ¿no? Pero vemos que así como esa empresa, diversas empresas a lo largo y ancho de nuestro país fueron vendidas a precios muy bajos, muy reducidos. O se les dio contratos de estabilidad. Claro, ¿no? Y de ahí, obviamente, por esos montos, por esos costos tan reducidos, es que también les cayó sin duda un dinero a Alberto Fujimori, a Montesinos y a todo su entorno, ¿no? Otro de los aspectos del neoliberalismo es reducir el gasto social en sectores como la educación, la salud y la vivienda. Hoy vemos que, por ejemplo, el presupuesto nacional del 2017, que se aprobó el año pasado, no se ha incrementado un solo sol para la educación. Y tenemos conflictos de los estudiantes de la San Marcos, como la semana pasada, que el rector, pretendiendo incrementar los recursos directamente recaudados, sosteniéndose en la actual ley universitaria, genera todo un movimiento de rechazo, porque ¿cómo es posible que vayamos a una universidad pública y que los gastos, el total de los gastos de la universidad pública, no sean hoy sostenidos por el Estado? O sea, te crean otras 5 formas de financiamiento aparte de la del Estado, pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? Nuestros padres, nosotros como estudiantes mismos, nuestros padres tributan al Estado, pagamos impuestos, desde la cosa más básica que compremos estamos pagando impuestos. ¿A dónde va ese dinero? ¿A pagar la deuda externa? ¿A llenarse los bolsillos los funcionarios por la corrupción? ¿A dónde va ese dinero? Necesitamos saber a dónde va eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Bueno, flexibilizar los derechos de los trabajadores, un ataque fuerte a los sindicatos, a la organización misma de los trabajadores, se flexibilizó. Antes había estabilidad laboral, ahora no lo hay diversas modalidades de contrato, desde 3 meses, tiempo indefinido, por cargos de confianza, y una serie de formas que al trabajador no le permiten ni siquiera sindicalizarse, porque si tú estás contratado como CAS, por ejemplo, bajo la modalidad CAS, no puedes sindicalizarte, porque te pueden despedir y aquí no pasó nada, ¿no? O sea, y para nombrarse también es mucho más difícil.
Otro de los aspectos es lo que decía un famoso economista, ¿no? Bueno, filósofo de la economía política, que decía, bueno, dejar hacer, dejar pasar. Ellos creen que el Estado en realidad no interviene en la economía. Claro, no interviene para regular, pero el Estado, a través de los gobiernos, sí interviene para crear leyes que beneficien a los grandes empresarios. Un informe de Oxfam, publicado el año pasado, dice que en nuestro país, por evasión tributaria, nuestro Estado deja de percibir 3.000 millones de dólares anualmente. O sea, por evasión tributaria, y por elusión 9.000 millones de dólares anualmente. Es mucho dinero. Y además digo esto porque el país atraviesa un contexto difícil, marcado por los huaicos, por los desbordes de ríos, por la destrucción de puentes. Una situación muy difícil. Expresamos nuestra solidaridad, bienvenida a todas las campañas de ayuda organizadas por la sociedad civil. Y cuando el presidente de CONFIEP, el 10 de marzo, juramentara, el señor Roque Benavides dice que él propone que se cancelen los Juegos Panamericanos y que ese dinero lo destinemos a la ayuda de Piura, que en ese momento es más emblemático. Empezaría a cobrar a los corruptos todos lo que no han pagado el Estado. Que él y sus amigos de la CONFIEP y sus amigos, los empresarios extranjeros, paguen en realidad el total de sus impuestos, y con eso nuestro Estado tendría el dinero suficiente no solamente para revertir los daños, sino para tener políticas de prevención a futuro. Vemos que hay una contradicción, y menciono a Roque Benavides porque Roque Benavides es un abierto defensor del fujimorismo, es un abierto defensor de Keiko Fujimori, además porque en la dictadura fujimorista él y sus empresas fueron beneficiados de con la venta de una serie de empresas públicas. Por ejemplo, en Cerro Verde, en Arequipa, lo que antes estaba administrado por Minero Perú, hoy él tiene acciones por el 19%. Entonces vemos que los empresarios tienen a diversos partidos políticos que lo sostienen cuando llegan al gobierno y que dan leyes y aplican una serie de medidas que los vayan a beneficiar a los grandes empresarios, ¿no? Ustedes tienen actividades el día de hoy, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, ahora en el marco de los 25 años del autogolpe y el inicio de la dictadura fujimorista, vamos a hacer un plantón a partir de las 11:30 en el Arco, porque además queremos aprovechar para rechazar que se haya dejado sin efecto, que se haya derogado el decreto legislativo 1323, que tiene que ver con la protección a las personas de la disidencia sexual y a otras minorías frente a crímenes de odio. Nos parece que es bastante indignante, pero a la vez también nos tiene que ayudar a reflexionar que si queremos conquistar reformas, que si queremos conquistar derechos, lo tenemos que hacer organizándonos desde abajo, porque si hoy de verdad el movimiento de mujeres y la diversidad sexual en nuestro país sería fuerte como en otros países, estaríamos en las calles y obligaríamos a que los congresistas retrocedan frente a estas medidas. Vivimos ¿Qué hora se va a reunir? A las 11:30 en el Arco. Vivimos en un país donde nos falta conquistar muchos derechos que en diversos países hay ya que se han conquistado. Sí. Hay que reconquistar derechos, porque en realidad en toda democracia se tienen los derechos, pero la Constitución del 92 cercenó, cortó, y la dictadura de Fujimori y las alianzas del fujimorismo y partidos neoliberales no han permitido de que esos derechos se recuperen, ¿no? Claro, entonces una lucha coherente contra el fujimorismo también es una lucha contra el neoliberalismo, que ha permitido que se saqueen los recursos naturales de nuestro país, que la corrupción sea institucionalizada y que lo tengamos en todos los niveles de gobierno, con los diversos gobiernos que han venido después del de Fujimori, incluido el de Fujimori hasta el actual. Vemos que están involucrados en casos de corrupción y que no han sido una garantía para el pueblo y para los trabajadores. Gracias por estar acá, Cecilia. Bien, 11:30 de la mañana se reúnen entonces para recordar el tema del golpe de Estado desarrollado por Alberto Fujimori.